Muchas gracias, doctor Zavala. Ahora el tema que va a tratar el doctor Andrés Páez es de vital importancia para la pervivencia del Estado de Derecho y de la democracia. La Constitución ecuatoriana está estableciendo en la norma de Montecristi el principio de la independencia del sistema de justicia, que es lo que distingue entre vivir en democracia o no vivir en democracia. Por lo tanto, el tema a desarrollar por Andrés Páez es de mucha versación, porque es uno de los políticos ecuatorianos que ha investigado a profundidad la intervención grosera por parte del poder político en las Cortes de Justicia, desde la designación de magistrados, pasando también por lo que ya se refirió con acierto Jorge Zavala, el error inexcusable como facultad discrecional subjetiva por parte del órgano del gobierno de esta república, que sancionan a los jueces que se apartan de los intereses políticos que son propios de esta etapa en que está viviendo el Ecuador. En consecuencia, pido un aplauso para Andrés Páez, que nos va a hacer Buenas noches. Mi agradecimiento a Enrique Herrería por su invitación, y es un privilegio para mí compartir este estrado tanto con Mónica como con Jorge. Durante meses hicieron todo lo posible para que yo no pudiera entrevistarme con Baltasar Garzón. Yo andaba que lo buscaba por todas partes, en el hotel donde él iba para reunirse, y la señora Tania Arias en persona se encargaba de impedir que yo tuviera acceso a él, hasta que él tuvo el acierto de hacer una ronda de intervenciones con los que habíamos presentado denuncias sobre el proceso de la formación de la nueva Corte Nacional de Justicia, y ahí finalmente pude llevarle decenas de documentos, que no fue lo único que él recibió de mi parte. La víspera de presentar su informe final, lo pude abordar en el lobby del Hotel Marriott en Quito, y le entregué decenas de documentos que le hicieron palidecer a él y a los demás miembros de esta veeduría internacional, que finalmente no pudo ser embaucada ni engañada, y que ante la contundencia de las evidencias tuvo que emitir un informe en donde efectivamente quedaron reseñadas las irregularidades que se cometieron para designar a 6 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Luego viene el informe del doctor Pázara, y creo que es un insumo muy importante como un diagnóstico de lo que está pasando en materia de independencia de la función judicial, recalcando de que él ha dicho una verdad inobjetable. El informe versa sobre la independencia, no sobre la modernización, porque acá nos quieren vender la idea de que por haber hecho unos complejos judiciales, unos bonitos edificios y comprado mobiliarios nuevos, y haber hecho, dicho sea de paso, contratos de remodelación de las oficinas que fueron ya remodeladas y que antes también ya les remodelaron y les volvieron a remodelar, creen que con eso ya han hecho una cosa pero extraordinaria con la justicia. Y no se trata de eso. De lo que se trata es de tener una justicia sometida, absolutamente intimidada por el Poder Ejecutivo y sojuzgada por ese mismo Poder Ejecutivo a través de varios mecanismos. Entonces, desde Garzón hasta el informe de Pázara, creo que hay una revista desde fuera de lo que está pasando en el país, y el informe del doctor Pázara se queda corto frente a todo lo que realmente podemos ver desde dentro del país en materia de la función judicial. Ahora, las irregularidades no se agotan con la formación o conformación de la Corte Nacional de Justicia. El gobierno se ha inventado los más diversos mecanismos para poder tener una serie de mecanismos de, entre comillas, administración de justicia. Es decir, una serie de mecanismos para resolver sobre asuntos públicos. Y para eso el gobierno se ha empeñado en crear leyes, organismos, superintendentes, funcionarios, normas, decretos y un complejo entramado
con el cual ha logrado hasta el momento cumplir con algunos de esos fines. Obviamente esto comienza en la mismísima constituyente de Montecristi, donde se dicta una cosa que realmente nos debe avergonzar ante el mundo, pues. A todos los mandatos le ponían en la parte final una disposición general que decía: nadie podrá impugnar, nadie podrá presentar un juicio, nadie podrá hacer un reclamo, nadie, nada. Porque claro, ese oráculo de sabios habían decidido la perfección y no había cristiano que pueda oponerse a la lucidez, diafanidad con la que habían decidido estos sujetos, algo dotado y revestido de semejante luminosidad, que no era necesario pues que nadie vaya ante un juez a reclamar ni nada. Y con eso se consagró ya en el Ecuador las primeras formas de indefensión de las personas, porque evidentemente, por supremo que sea ese organismo, no hay ninguna razón para que una persona que se siente afectada por una decisión no pueda concurrir ante un juez a presentar un reclamo. Y creo que ahí comienza toda esta cadena de abusos que hoy estamos viendo cómo han existido. Les voy a describir. Jorge Zavala ha hecho ya una descripción de lo que es el Código Penal. También está la Ley de Comunicación, que crea una superintendencia que inicialmente no estaba concebida, y se nombra un superintendente sin existir el procedimiento ni la normativa para hacerlo. Pero además de eso se dictan decretos como el número 16 para ejercer una suerte de pastoreo institucional sobre las organizaciones no gubernamentales, y con ese mandato número 16 se están cerrando una serie de grupos de beneficencia, pero aparte de eso, grupos que han tenido un activismo muy importante en temas de gran sensibilidad, como la Fundación Pachamama, en el caso del tema del Parque Yasuní. Y no es solamente la Corte Nacional de Justicia, los jueces penales, los tribunales penales, también están una serie de otros organismos comprometidos en esto, que es la consolidación de un régimen de la más absoluta impunidad. Y el primer actor de esto es la Fiscalía General del Estado, a través de su fiscal general y de los demás fiscales que ejercen funciones en casos en los cuales hemos llegado a demostrar hasta la saciedad la forma en que se ha fraguado la impunidad de ciertos personajes. Haciendo un poquito de historia, recuerden ustedes a la señora o señorita Lucía Moret, que ciertamente no estaba haciendo turismo ecológico en Angostura, que nadie sabe cómo fue a dar en el lugar donde estaba escondido uno de los hombres más buscados del planeta, como era el comandante Reyes de las FARC, y que luego de ser herida en ese ataque de la Fuerza Armada colombiana, es recibida en el hospital de las Fuerzas Armadas y le hicieron casi calle de honor para que se vaya del país. Y luego de que se va, se inventan un juicio y dicen que el fiscal dice: bueno, ahora sí vamos a pedirle el testimonio, sabiendo que ya se había ido. Recuerden ustedes el caso de los aceleradores lineales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, máquinas destinadas al tratamiento del cáncer, en los cuales se subdividieron el contrato, se entregó el 70% de anticipo, el proveedor se quedó más de un año con el anticipo en sus manos sin entregar los aparatos, no había la infraestructura física, los búnkers para ubicar estos aparatos. Se convocó 7 veces la audiencia para que el fiscal pueda presentar su dictamen en contra de los funcionarios que habían intervenido en eso, y luego aparece un fiscal Ballesteros, hermano de la asistente de la secretaria de González, y dice el fiscal Ballesteros: no, aquí no ha pasado nada, no hay que convocar aquí a ninguna audiencia, no hay indicio de nada, archivado el caso. Y ahí está el caso de los aceleradores lineales y el caso del Hospital San Francisco, para cuya inauguración gastaron $500,000. La mitad le pagaron a un señor que en el SRI consta como proveedor de materiales de construcción, y le contrataron para que haga supuestamente un programa de comunicación. Le pagaron
a él y a otra compañía $500,000 solo para inaugurar un edificio, inaugurar el hospital. $500,000. ¿Dónde está eso? En la impunidad. Lo de Gastón Dúzar, me anticipé a decir ayer y hoy pasó lo que estaba previsto. Le van a meter preso a una cajera y los que se llevaron la plata van a quedar en la impunidad. Le he dicho al fiscal, mire, aquí están los documentos con los cuales se comprueba que hay 17 préstamos iguales a los de Dúzar sin garantías. Señor fiscal, aquí está la declaración de Delgado que dice que él ha hecho esas reuniones porque de la presidencia de la República le ordenaron. Aquí está la declaración de Dúzar que dice que el dinero él lo envió a la cuenta de Juan Antonio Hussein, la mitad a Suiza y la otra mitad a los Estados Unidos por disposición de Hussein, de su socio Cristian Galán y con instrucciones de Pedro Delgado. Aquí está. Señor fiscal, si usted sabe dónde está la plata, ¿por qué no le llama a Hussein al proceso? ¿Por qué no dispone que Hussein sea encarcelado para por lo menos saber qué hizo con la plata? Resulta que ahora Hussein, Galán, Eloceni, Delgado fueron consagrados con la más alta impunidad en esta audiencia que se inició el día de hoy en la Corte Nacional de Justicia. Y le presento también, le digo, mire, aquí están los documentos según los cuales la Corporación Financiera Nacional ha pagado el hotel, la comida, los tickets aéreos y hasta los cigarrillos, porque Dúzar ha sido un fumador contumaz y se fumaba 4 cigarrillos, 4 cajetillas diarias, está en las facturas. Con el dinero de los ecuatorianos se ha pagado todo esto. Oiga, señor fiscal, aunque sea por curiosidad, pregunte cómo así la Corporación Financiera pagaba los gastos de estos señores. ¿Y qué hizo la Fiscalía? Nada, absolutamente nada. La narcovalija. ¿Quién metió la droga a la Cancillería? ¿Quién la empacó? ¿A qué horas llegó? ¿Cómo la trasladaron al aeropuerto? ¿Por orden de quién se reformó el reglamento de la valija diplomática por coincidencia 47 días antes del envío de la droga? Y el fiscal dice, bueno, ya en Italia les han metido preso y aquí falló el olfato de los perros, así que dejemos nomás el caso ahí. Esa es la fiscalía que tenemos, mis queridos amigos. Es una fiscalía que trabaja intensamente para fraguar la impunidad en el Ecuador. Pero no solo eso, tenemos un Consejo Nacional de la Judicatura en donde están 5 miembros y los 5 están identificados claramente con el oficialismo. Todos ellos han hecho una militancia en el oficialismo y se han inventado estas cosas como las que Jorge Zavala ya mencionó. Pero aparte de eso, está también esa Corte Constitucional que tiene más de 15.000 causas represadas ahí, donde la gente no tiene ni siquiera esperanza que les despachen, pero los asuntos que llegan del Poder Ejecutivo con una rapidez extraordinaria y vía microondas, inmediatamente despachan y le dan la razón a su majestad en todo lo que su voluntad, de todo lo que su voluntad emane. Pero eso no es todo. La justicia, esa justicia, ha sido instrumentalizada, se ha convertido en un instrumento de persecución. Y no hay presidente en la historia que reporte la presentación del número de juicios que lo ha hecho el actual presidente en funciones. Un sacerdote, Miguel Cabodevilla, presentó un libro sobre la matanza en la Amazonía y resulta que llegó presurosa una jueza a decir este juicio no puede ser lanzado y lo vamos a incautar porque al gobierno no le interesa que este libro sea conocido. Luego vino el tema de Ares Rights, una empresa que dice que no tiene nada que ver con el gobierno, sin embargo tiene en sus manos los derechos de propiedad de la imagen de su majestad y con eso hacen un trabajo de impedir que cualquier tipo de difusión relacionada con el gobierno y que no sea conveniente al gobierno pueda permanecer en las redes sociales, en el internet, etcétera, etcétera. Está Jaime Guevara y 14 personas más detenidas por haber expresado su desacuerdo con el presidente de diferentes formas. Está David Mármol sometido a una paliza cerca de una iglesia importante de Quito cuando se tramitaba este tema de la consulta por Yasuní.
Está el caso del alcalde de Gualaceo, Marco Tapia. El alcalde de Gualaceo, en las primarias de Alianza País en el año 2009, le gana la elección primaria al doctor Paul Íñiguez, que ahora es juez de la Corte Nacional de Justicia. Luego este juez dice que el exalcalde en alguna ocasión ha dicho una cosa que sí, nunca le menciona a él, simplemente hace una expresión, y en función de eso le sigue un juicio también express que lo tramitan a una velocidad pero extraordinaria y le condenan a pagar $250,000 de indemnización y 3 años de cárcel. La semana pasada le embargaron los bienes al alcalde que le había ganado las elecciones en las primarias a un juez. Recuerden, Paul Íñiguez, porque hay que llamarlos por su nombre, Paul Íñiguez, un juez que dice que él no tiene nada que ver con el oficialismo. Qué raro, ¿no? ¿Y cómo así se presentó pues en las elecciones primarias de Alianza País? ¡Qué comedimiento del señor! Están los 10 del Uluncoto, ¿para qué decirles, no? Les juzgan, y aquí está un penalista, seguramente uno de los más importantes del país. Las evidencias de la fiscalía, esto está en el libro mío que saldrá en un par de semanas, son para morirse de risa, ¿no? Una camisa del Che Guevara, un disco de Quilapayún, el manifiesto del Partido Comunista, y todas estas son las evidencias con las cuales les condenan por el delito de sabotaje y de atentado a la seguridad del Estado. El tema INTAC, un grupo de personas que dicen, oigan, hagan el tema minero aquí, háganlo más al yacito, más arribita, nos van a acabar con nuestra zona. Los 3 dirigentes encarcelados en la cárcel de Ibarra. Luego vienen otro tipo de medidas, por ejemplo lo de la empresa Ícaro. Tomaron 2 medidas administrativas y luego les negaron sucesivamente los recursos y le desaparecieron a una empresa de capital ecuatoriano que tenía una gran proyección. Está el caso del coronel Rolando Tapia, que no se lo conoce en su debida extensión. Rolando Tapia era el jefe de la escolta legislativa antes del 30 de septiembre. Un hombre con una de las más brillantes carreras dentro de la Policía Nacional. Llega de Panamá cumpliendo funciones de agregado policial, condecorado en persona por el presidente de Panamá. Hace unas declaraciones y no solamente que le meten a la cárcel, sino que después se valen de un pretexto, y él estando siendo un coronel de Estado Mayor en servicio activo, le sacan de la cárcel 4 y le meten en el penal García Moreno. Abren la puerta al día siguiente y estaban afuera todos los delincuentes esperándole a él, diciéndole: chapa, hijo de tal, ahora sí pues nos vamos a ver cara a cara. Los delincuentes a los que él había detenido tiempo atrás desde en su vida policial estaban ahí esperándole para tomarle cuentas, porque hay que oírle a Rolando Tapia cómo se defendía. Felizmente ha sido campeón de karate, si no, no salía vivo de ahí. No, es la verdad. 14 intentos de asesinato, incluyendo un envenenamiento. Al final de su estancia en el penal García Moreno le agarraron en unas gradas y se le enganchó el brazo en esas gradas y se le desgarró un hueso del hombro y permaneció en el penal 8 meses sin atención médica. Ese es el caso del coronel Rolando Tapia, oficial de Estado Mayor en servicio activo, compartiendo celdas con los delincuentes comunes a los que él en su vida había ayudado a detener. Lo mismo el caso del coronel César Carrión, que fue trasladado en el mismo operativo al penal García Moreno. El coronel Patricio Aro, alto oficial del ejército ecuatoriano, que por haber mencionado que en un barrio de Quito hay una presencia notoria de gente de cierta nacionalidad que están, según él, en actividades poco provechosas para el país, condenado a 4 años de cárcel. Tenemos el caso del 30S, de unas personas que fueron al canal de televisión del Estado porque no estaban transmitiendo y no se daba a conocer la versión de los que no estaban con la línea oficial. Cierto es que rompieron un vidrio y una mampara, pero no creo que romper un vidrio y una mampara sea terrorismo ni sabotaje. Hay que recordarle al gobierno que terrorismo es, por ejemplo, entrar a los hospitales a rescatar a los compañeros, entre comillas, encarcelados, disparando y asesinando a la policía, a los policías que los custodiaban por la espalda, asaltar bancos públicos y privados, robarse los arsenales de la policía,
robarse los arsenales del ejército, que es lo que hacían los señores de Alfaro Uribe, que ahora ellos resulta que ya no son terroristas, sino que son unos ángeles elevados a la condición de santos y que están frotándose las manos porque además les dictaron una ley según la cual les van a entregar enormes indemnizaciones porque les han jalado las orejitas. No puede ser. Hay un desquiciamiento en el país y esto es lo que nosotros no podemos dejar de mencionar. Pero aquí aparece otro personaje, Carlos Ochoa, el entrevistador de Gamavisión, ahora convertido en el juez supremo de los medios de comunicación. Impone 2 sanciones al diario Extra. La una, porque publica la fotografía de una chica muy agraciada, que además en sus declaraciones dice: sí, yo salí porque soy modelo y ese es mi trabajo y además nadie me obligaba, yo quería salir en vestido de baño en esa publicación. Y el que no quiera ver las chicas en bikini, que no compre el Extra. ¿Cierto? No pasa nada, no compra, nada más. Y la otra porque el Extra publica una noticia diciendo: el rector se fue de la reunión a la tumba, porque es un rector de la Universidad Chimboracense que efectivamente salió de una reunión, tuvo un accidente de tránsito y se murió. Y por eso unas multas pero enormes. Y la multa al diario El Universo con juicio incluido, $40 millones y prisión para los dueños del diario y el jefe editorial. La multa, y así sucesivamente. Pero no solo eso, la obligación a, digo esto por si acaso, porque estas son formas de utilizar las normas jurídicas para resolver asuntos públicos, pues son formas de administrar justicia, entre comillas. Y a nuestro querido caricaturista Bonil le obligan insólitamente a rectificar una caricatura, que él aprovecha muy bien, y la caricatura les dejó peor de lo que les había dejado con la caricatura original, ¿no? Con la rectificación. Luego le denuncian a Alfredo Pinargote porque menciona la palabra negro en lugar de afroamericano, y una asambleísta se siente ofendida y él tuvo que recurrir a importantes poetas de raza negra que habían más bien resaltado la negritud como una virtud de las personas, y sin embargo se le obligó a hacer una rectificación. Todo lo que les menciono está reseñado en el libro que en 2 semanas espero que salga a la luz. Pero no es solamente ellos, son opositores como Marta Roldós, a quien le hackean su correo electrónico y el Telégrafo publica y dice: Marta Roldós está en conexiones con la CIA porque este correo electrónico dice tal cosa. Imagínense ustedes. Y está el tema, por ejemplo, del fiscal Ponce, que ustedes que viven aquí en Guayaquil le deben conocer. Un fiscal contra el cual yo tengo presentado una denuncia porque en pleno proceso electoral el señor participaba en las reuniones proselitistas del partido de gobierno y no se pudo ocultar de las cámaras. Le presento una denuncia y la contestación del Consejo de la Judicatura es: no le vamos a procesar disciplinariamente porque el señor no ha estado haciendo nada, no ha estado en esa reunión. Digo, ¿cómo así? Tienen que procesarle, por eso tengo presentada mi denuncia. Y a este señor va César Monge y le entrega denuncias de aparentes actos de irregularidad en la prefectura del Guayas, y resulta que hasta el momento ni le notifican a César Monge, pero ya le han clavado 18 juicios a César Monge, aduciendo de que él ha cometido, entiendo que, injurias o algún delito parecido. Y todo está en manos del mismo fiscal. Luego viene la descalificación a los organismos internacionales de derechos humanos, en donde las personas finalmente pueden acudir en busca de algún tipo de protección, y además plantean ante el mundo entero de que esos organismos son una basura y que tienen que ser cambiados, a menos de que los dejen en sus manos, en donde sí podrían ser mejorados, al menos se podría hacer toda una revolución a esos organismos. Eso es lo que plantean. Ante un escenario tan desfavorable, lo único que me queda por comentar es que el país ha llegado, entiendo yo, al momento más crítico de su administración de justicia. Creo que en épocas pasadas veíamos con estupor cómo habían cuotas y repartos del Poder Judicial. Protestas ciudadanas se hicieron visibles respecto de esos actos de gobierno
que resultaron indeseables para la inmensa mayoría de ecuatorianos. En el año 2005 se hizo un proceso de conformación de lo que fue la última Corte Suprema de Justicia. Un proceso absolutamente transparente donde los jueces que fueron designados resultaron ser gente verdaderamente independiente que para llegar a esos cargos no necesitó de ningún tipo de ayudita. Esa misma corte comenzó a depurarse y a sacar a gente indeseable que estaba ahí porque aparecieron páginas negras de sus vidas. Llegó la constituyente de Montecristi e hicieron tres cosas. La primera, la corte no tiene que ser de 31 sino de 21. ¿Por qué? Por nada. La explicación es obvia. Más fácil es controlar 21 que controlar 31 jueces. Entonces le quitaron primero 10 jueces. Los jueces dijeron no nos vamos a someter a esto, y se quedaron 3, el resto renunciaron, y con esos 3 armaron la Corcho Corte, que fue la corte que despachó hasta la formación de la actual Corte Nacional. Luego se le cambió el título de Suprema al título de Nacional. Parecería una cosa intrascendente, pero no, pues tiene una trascendencia enorme, porque eso significa que las resoluciones de esta corte ya dejan de tener supremacía y pasan a ser simplemente resoluciones de tercera instancia, porque la verdadera cuarta instancia la crearon en una corte constitucional autoproclamada como tal, y en esa corte constitucional se revisan los fallos de toda la función judicial bajo el recurso extraordinario, ¿no? Extraordinario de hecho creo que se llama, de protección, recurso extraordinario de protección. Entonces 9 personas, todas, los que actualmente están ahí, todas ligadas al oficialismo, 9 personas deciden sobre lo que la Corte Nacional hace o deja de hacer, e incluso de fallos de mucha anterioridad a esos. Esto, me pregunto yo, ¿es o no un desquiciamiento total? ¿Cuál ha sido la respuesta de los organismos del Estado? Jamás me han tramitado una denuncia. He tenido que ir a donde la relatora de las Naciones Unidas, me tuve que ir al Brasil, a una ciudad lejísimos, en el Mato Grosso, que se llama Cuiabá, donde vive la señora relatora y además es jueza ahí. Se llama Gabriela Naur, brasilera de nacionalidad, jueza, y ahí tiene la oficina de la relatoría de las Naciones Unidas, y luego de un viaje interminable lleno de sobresaltos le presento todo esto. Ella yo le había pedido 13 meses cita, me dijo que me iba a recibir media hora, nos quedamos más de 3 horas juntos porque ella no podía creer todo lo que yo iba sacando de mi maleta y mostrándole documentos de lo que son las evidencias de lo que ha pasado con el sistema de justicia. Quiero decirles que fuera del Ecuador esto no se sabe. Fuera del Ecuador se conoce muy poco sobre el estado de la función judicial, y quiero decirles de que debemos empeñarnos en hacer que venga la relatora de las Naciones Unidas para asuntos de la independencia judicial del Ecuador para que constate aquí in situ todo lo que está pasando, aunque ella ya está bastante bien enterada por los centenares o miles de documentos que yo le he hecho llegar y que me apresto a volverle a entregar en los próximos meses en la próxima entrevista que tendremos. Hasta ahora el presidente del Consejo de la Judicatura, entiendo que no ha emitido una respuesta a una petición oficial hecha por la relatora, aunque esta es una información extraoficial no confirmada. Estimo que debemos emprender una gran campaña, porque miren, todos finalmente vamos a dar en manos de la justicia. Yo soy uno de los más opcionados, ¿no?, para ir muy pronto por un estrado, pasar por ahí, y obviamente con todo lo que el aparataje de información, entre comillas, que es el estado de propaganda y esta sociedad del miedo y del terror que han montado, ¿no? Entonces buscarán ultrajarme y humillarme, pero quiero que ustedes sepan y que estén convencidos de que ya a estas alturas de la vida he aprendido y entendido cuál es mi deber conmigo mismo, con mi conciencia y con la sociedad, y que a mí no me intimidan. Y se han dado cuenta además de una cosa que les ha causado una enorme sorpresa: todavía habemos políticos que no tenemos precio y que no estamos en subasta, y que seguiremos hasta las últimas consecuencias peleando para que haya una justicia independiente, no de la cual queramos servirnos. No una justicia para servir
sino una justicia para que los ciudadanos tengan la certeza de que serán sometidos a jueces neutrales, objetivos y probos, que realmente juzguen sus conductas no por su apariencia, ni por su condición, ni por su filiación política, sino por sus actos. Y tengan la certeza también de que cuando pase esta pesadilla, yo seré el primero en asegurarme de que todos los autores de tanto abuso sean juzgados por jueces independientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés Páez. Antes de presentar a Mónica Vargas, que ustedes la conocen, quiero recordar algo que también es conocido por todos los abogados. Hace 200 años, César Beccaria transformó el derecho penal, lo humanizó. Fue él quien dijo que había que tener una intervención penal mínima por parte del poder del Estado. Solamente criminalizar conductas que causen alarma social, que vulneren bienes tutelados por parte del Estado y que demande la sociedad que sean tutelados. Y también prohibió los tratos crueles, infamantes, deshumanizantes. En el Ecuador están pasando cosas terribles. Por un lado se criminalizan conductas que en otras latitudes ni siquiera están sometidas a un código de contravención. Hay una actitud punitiva con carácter expansivo por parte del Estado ecuatoriano. Pero independientemente de las penas de cárcel, hay también una actitud por parte del Estado infamante, grosera, deshumanizante frente al colectivo ciudadano, cuando públicamente, desde las cúspides del poder, se agrede, descalifica, ofende a los ciudadanos por el único delito de pensar diferente. Eso es lo que tenemos nosotros que discutir y tomar conciencia. La Constitución ecuatoriana del 2008, hecha de manera preponderante por el grupo político que está en el poder, estableció aquel principio que hace 200 años lo esbozó el profesor César Beccaria: la intervención penal mínima por parte del Estado. Ese es un tema importantísimo, no solamente en materia doctrinaria, sino en la práctica procesal con el nuevo Código Penal y el Código Procesal Penal nuevo. Y nadie más apropiado para hablar de un tema de tanta importancia que la profesora Mónica Vargas, para quien pido un fuerte aplauso. Agradecida enormemente por la invitación, sobre todo a participar de lo que nos apasiona a las personas que andamos en el mundo del derecho y sobre todo a las que andamos en el mundo del derecho penal. Este tema del principio de mínima intervención penal, que a la larga es muy importante con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, que en el futuro en esta charla lo voy a llamar el COIP, es realmente un tema que preocupa y preocupa muchísimo. Miren, la realidad penal ecuatoriana era que manteníamos hasta antes, hace 20 días atrás, un código penal anacrónico como era el código penal de muchísimas décadas atrás. Había entonces la necesidad urgente de promulgar, se creó y se recopiló todos los cuerpos legales que tengan que ver en el campo penal y se creó el Código Orgánico Integral Penal, y que había la necesidad de crearlo y de delinearlo en el tema de una buena línea de política criminal. Y esa fue la intención, sobre todo basada en el nuevo modelo constitucional. Es indudable, obviamente, que cuando se crea esto o cuando se comienza a establecer los lineamientos, no podíamos salirnos de la cancha previamente establecida, que era el marco constitucional. En este sentido, a nadie le es ajeno que nuestro marco constitucional es esencialmente garantista. Y como garantista que es, y que así lo establecemos, primaba entonces por el sistema escogido que el COIP, el Código Integral Penal, tenga o se mantenga con el principio penal de mínima intervención penal, que al momento de promulgar esta ley, evidentemente creemos, porque así lo vamos a entender, se lo violó.
Actualmente, en el derecho penal, este principio de mínima intervención penal se configura como una garantía frente al poder punitivo del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, el fundamento de todo ordenamiento jurídico de los Estados de Derecho, precisamente, supone que el derecho penal solamente, únicamente, puede intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes. Por eso, siempre opinaremos desde este punto de vista en que el poder punitivo del Estado debe estar regido y limitado por el principio de mínima intervención penal. Así debemos mantenernos y lamentablemente en eso falló el Código Orgánico Integral Penal. El derecho penal, como lo habíamos estudiado, como lo estudiamos y como lo estudiaremos, siempre va a ser considerado como la última ratio del sistema. Lo que significa que cuando un ataque no es muy grave o el bien jurídico no sea tan importante o cuando el conflicto puede ser solucionado con soluciones menos radicales que las sanciones penales, deben ser aquellas las aplicables. Por eso que nosotros llamamos que el derecho penal siempre debe ser el último camino que se escoge para solucionar un conflicto. Por eso, confiados en el principio constitucional, todos o muchos esperábamos que en el ansiado nuevo Código Penal, fieles al garantismo impuesto, se eliminaran figuras como la calumnia, el sabotaje, rebelión, mas sin embargo, este anhelo quedó en el aire, porque el COIP tiene decenas de nuevos tipos penales que en la mayoría de casos las penas han aumentado y en pocos, como el tráfico de drogas, se han visto disminuidos. Así, en el capítulo inicial del COIP se combinan las graves violaciones a los derechos humanos y de delitos contra el derecho internacional humanitario, tipificando 11 tipos como el etnocidio, el exterminio, la apartheid y la agresión. El segundo capítulo consagra los delitos contra los derechos a la libertad, en el cual se anotan nuevos tipos penales como el de la mala práctica profesional, sicariato, femicidio, aborto no punible, violencia intrafamiliar y abandono de personas. En el tercero se destacan los delitos contra el derecho al buen vivir en lo que se refiere a la manipulación genética y propagación de enfermedades de alta letalidad. El Código Integral Penal, en otras palabras, tipifica nuevos delitos como el que dije, el femicidio, que es la persona que como resultado de nuevas relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia ocasiona la muerte a una mujer por su condición de tal. Tipifica también nuevos tipos penales que ustedes deben haberlos conocido, como el pánico financiero y el pánico económico. También el sicariato. Tipifica también el homicidio culposo, la captación ilegal de dinero, la tortura, el tráfico ilícito de migrantes. Todos estos son nuevos tipos penales que, aunque en el común nuestro siempre lo decíamos y lo opinábamos, es el nuevo Código Orgánico Integral Penal que los estipula ya expresándolo y explicándolos. Recuerdo frente a esto cuando en Montecristi se discutió y se planteó que la solución penal debe ser la última instancia reservada para aquellos conflictos que no tienen solución por otras vías. Recuerdo tanto, porque de alguna manera estuve conectada con esto, cuando en Montecristi se pronunciaba mucho el maestro Ferraioli. Los idealismos eran de tal magnitud que se pensaba que venía un código orgánico o un código penal extremadamente garantista. Nadie discute que en los últimos años, con las transformaciones que la sociedad ha ido experimentando, se han producido muchísimos cambios en el derecho penal. Nadie discute que el Ecuador no podía, como tal, no podía ser ajena a estas transformaciones. Es una tendencia natural, es una tendencia que el derecho acompañe la evolución de la sociedad, ofreciendo o buscando ofrecer respuestas a los problemas que surgen de estas transformaciones. Bienes jurídicos que antes no estaban o no formaban parte del ámbito protegido por el derecho penal, ahora la sociedad clama por su tutela. Pero esto, de ninguna manera, debe ser la justificación para penalizar y sobre todo, lamentablemente, cuando se quiere de alguna manera criminalizar para silenciar y para asustar. Actualmente existe la tendencia a ampliar el ámbito de intervención del derecho penal a la protección de bienes jurídicos universales, cada vez más difícil de delimitar, como la protección a los recursos naturales y la protección al medio ambiente. Y justamente es en esta onda expansiva
en que surge el cuestionamiento entre aquellos que consideran que se infringe el principio de intervención mínima y los que consideran que es inevitable la protección porque el derecho penal tiene que hacer frente a los problemas característicos de las sociedades modernas. En Ecuador, con la vigencia del CODIP, se derogaron ciertos tipos penales, se crearon otros y se agravaron los ya existentes. Así, el CODIP, por ejemplo, trae la responsabilidad de las personas jurídicas como una figura nueva. Se crean y agravan ciertos delitos de medio ambiente. Se agravan las penas en los delitos que sancionan la protesta. Son claros ejemplos en los que se nota que el derecho penal ha sido considerado como prima o única ratio para la solución de los problemas sociales, cuando pudieron ser perfectamente filtrados por otras ramas del ordenamiento jurídico. Es decir, de esta manera, se habría respetado el principio de mínima intervención penal considerado como un recurso excepcionalísimo frente al conflicto social, donde el derecho penal no solo es la última, sino que además debe ser de extremo, es decir, interviene, repito, únicamente cuando hayan fracasado todos los demás controles formales o informales. Pero este respeto no es raro. Por este respeto no es extraño que muchas personas presenten demandas. El reclamo de ciertas organizaciones, como el caso de las organizaciones de violencia intrafamiliar, donde la única salida que se le ha dejado a estas acciones de violencia intrafamiliar ha sido la justicia penal. El Código Orgánico Integral Penal derogó ciertas leyes y encasilló penalmente, sin otorgar otras opciones para el campo de la violencia intrafamiliar, para un acceso de justicia en la cual se privó al acceso de justicia más ágil y más oportuno. De tal manera que yo creo que en adelante habrá más organizaciones que también estarán presentando demandas de inconstitucionalidad. De alguna manera, con la vigencia del COIP, el principio constitucional de la mínima intervención penal ha sido vulnerado. Y va más allá, porque lamentable, además, no solamente que ha sido vulnerado, sino que también se ha expandido el poder punitivo del Estado frente a los ciudadanos. Existen ciertos tipos penales que, leyéndolos, se concluye fácilmente que es una simplemente retaliación para las personas que piensan diferente. Eso es lo lamentable. En algunos pasajes del COIP, algunas personas que están dentro del campo de derecho penal me van a dar la razón, se olvidaron de la política criminal y se situaron en hechos sucedidos recientemente y que no les fue conveniente a ciertas instancias del poder. Por ejemplo, en el tema de la privación de libertad de la mujer embarazada. Probablemente se lo puso por el caso de los 10 de Monocoto, donde una mujer no pudo ser efectivamente arrestada por estar embarazada. En el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, no fue sino por la crítica mundial que se hizo por la sentencia contra la compañía El Universo, quien fue condenada cuando el Código Penal vigente no contemplaba esa posibilidad. Más allá de estar de acuerdo o no, es indudable que el Código Orgánico Integral Penal nos llevó a una expansión punitiva del Estado, expresada en el derecho penal de riesgo, derecho penal del enemigo, lo cual considero personalmente peligrosísimo por el futuro que nos espera, porque esta expansión punitiva del Estado no hace sino que identificar o se identifican en estados absolutos, donde no hay límites, donde los gobiernos son totalitarios o todopoderosos y donde siempre se establece que el fin justifica los medios. Que la sociedad ecuatoriana respalde o no el sistema que se ha autorizado no se cuestiona, pues vivimos en una sociedad donde la delincuencia nos agobia. Sin embargo, aquel discurso de un código represivo para la solución de los problemas sociales, el endurecimiento de las penas para terminar con la delincuencia, no es la respuesta de un Estado responsable ni tampoco de unos legisladores responsables. Aplaudimos, insisto, en la existencia de un nuevo código. Reconocemos la decisión de suprimir ciertos artículos como la existencia de encubrimiento, que ya no era necesario ni tampoco tenía razón de ser, pero así también criticamos que en algunos tipos penales se haya convertido al Código Orgánico Integral Penal en un instrumento político, porque existen tipos penales que criminalizan ciertas libertades. Claro ejemplo son los delitos de opinión, manteniendo la calumnia como delito y la injuria no calumniosa como contravención.
a pesar de que la tendencia en los países democráticos y las reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos hablan de sanciones civiles y reparaciones públicas. Los tipos penales de rebelión, terrorismo y sabotaje pueden convertirse en mecanismos de persecución para dirigentes o activistas contrarios al régimen. Estos son uno de los tipos más duros y más gravemente sancionados en el Código Penal. Creo personalmente que se desaprovechó una oportunidad valiosísima de simplificar el sistema penal, tanto en lo sustantivo como en lo procesal, de tal forma que el modelo de gestión y despacho de causas para presuntas víctimas y procesados, así también como para los operadores de justicia, podían haber concentrado su tiempo y recursos en sancionar solamente los delitos más graves, delitos como contra la vida, integridad sexual, delitos o fraudes en el sistema financiero, entre otros. La demagogia de ciertos sectores, aprovechándose de la preocupación ciudadana sobre ciertos actos de violencia, hizo que se creen ciertos tipos innecesarios, se agravaron penas sin justificación, terminando con un código más punitivo que el anterior, a tal punto que ciertos conocedores del derecho llegaron a decir que el COIP, más allá de encuadrarse en un garantismo penal, se había encuadrado en un populismo penal, pues tal fue la promoción que veíamos con pena cómo se ilustraba o cómo se enseñaba a la ciudadanía, haciéndoles conocer que ya en el COIP se tipificaba el sicariato, cuando todos sabíamos y conocíamos que esa realidad ya estaba tipificada en el asesinato. Las experiencias habidas hasta ahora, especialmente en los últimos años, nos han enseñado hasta qué punto el derecho penal puede ser manipulado y utilizado para reprimir derechos fundamentales, pese a que precisamente es este propio derecho penal el principal instrumento de defensa de los valores fundamentales. Es verdad, tal como se lo ha dicho de ciertos sectores oficialistas, que todo sistema penal se encuentra en el dilema entre combatir la impunidad y garantizar los derechos de las personas sospechosas de haber cometido una infracción penal. Si las garantías se extreman, se crearía un sistema que nunca sanciona la impunidad. Si las garantías se flexibilizan, se acabaría condenando a una persona inocente. Hay que ser realistas también, y en esto soy muy clara, y creer en la existencia del poder punitivo, porque nos guste o no, es una necesidad para lograr una convivencia social. Aquellos que creen en la nula intervención penal son, a mi modo de ver, simplemente soñadores. Pero la aceptación de esta realidad no significa aceptar sin ser críticos a este sistema. Hoy tenemos un sistema controlador, eso yo creo que nadie lo duda. En materia penal no se ha querido quedar atrás el Estado ecuatoriano. Las excesivas intromisiones del poder estatal dan como resultado una dureza en la represión punitiva, lo que hace perder todo lo que constitucionalmente hasta ahora se había logrado. Aquel sueño o aquella expectativa con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, que tiene muchísimas cosas buenas, pero esta intromisión del Estado en gravar o en penalizar ciertos actos hace que el Código Integral Penal caiga un poco en lo que nosotros llamamos y compartimos como el populismo penal. Por eso es que, amigos queridos, siempre se debe tener una política criminal, yo diría razonable, para evitar una sociedad confrontativa sin que no tenga paz social. Debemos tratar siempre de hacer públicos los cuestionamientos como ahora lo estamos haciendo. Si creemos necesario demandas de ciertas inconstitucionales en el Código Orgánico Integral Penal, debemos hacerlas, para conseguir de alguna manera reducir la propia violencia punitiva que viene del propio Estado. Yo los invito entonces a que aquellas personas que crean que en el Código Orgánico Integral Penal se afecta o se viola ciertas garantías, tengamos la valentía entonces de acudir a los organismos o a las instancias normales para poder decirle al Estado o al gobierno que aquí hay personas conocedoras del derecho que no están de acuerdo, porque evidentemente lo que se ha hecho con la expansión de la expansión punitiva del Estado no es otra cosa que querernos callar o silenciar o simplemente terminar con los reclamos sociales dentro del país. Gracias. Quiero aprovechar
para intentar contar una ligera anécdota, pero que es muy decidora del problema que está viviendo el Ecuador respecto de su falta de independencia en el sistema de justicia. Hace muy pocos días, en una reunión, me acerqué a saludar a una distinguida amiga. Mi amiga estaba acompañada por 4 personas. Saludé con las 4 personas y mi amiga me dijo: están con temor de que tú estés aquí conmigo. Y le dije: ¿por qué? Y me dijo: los 4 son jueces en el sistema de justicia nacional. Por supuesto me retiré inmediatamente porque no quería crearles un inconveniente. Pero me dieron ganas de recordarles algo que es histórico, que aquí hay juristas muy destacados, aquí hay presidentes de la Corte Suprema de Justicia, hay un distinguido presidente que fue de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ellos lo conocen mejor que nadie. En el año de 1612 gobernaba Inglaterra Jacobo I. Estaba conduciendo el parlamentarismo inglés bajo un control absoluto, pero le faltaban los jueces. Hizo una reunión de los magistrados del reino, los convocó para comunicarles que, como eran sus delegados, él los nombraba, como eran sus delegados, él iba a decidir que en los casos en los que tuviera interés como gobernante absoluto, él los iba a despojar de esa atribución para él asumir. Hubo un juez inglés, miren de cuándo les estoy hablando, 1612, Edward Coke. Edward Coke le dijo: Su Majestad, su poder está limitado por el derecho común del reino y por las atribuciones y competencias que tenemos los jueces. El monarca absolutista tuvo que renunciar a su aspiración de él procesar y dictar fallos. Ese fue el inicio de la independencia del sistema de justicia en el mundo entero, 1612. La historia lo recuerda permanentemente, no solamente por los abogados conocen perfectamente el Bonham Case, no, lo reconocen por ese hecho. Se enfrentó al monarca absoluto que tenía control del sistema de justicia, y no es una ficción en el momento actual, y a ese monarca con tanto poder le ganó la batalla y pasó a la historia Edward Coke como uno de los principales juristas de la historia de la humanidad. Me dieron ganas de decirle a estos 4 colegas esa historia, recordarles esa historia, pero pensé que a lo mejor no la iban a aceptar como anécdota, sino que se podían sentir ofendidos y no estaba en mi intención molestarlos a ellos. Pero es preferible renunciar a un cargo, más aún cuando se trata de la administración de justicia, que sucumbir a las presiones de un consejo de la judicatura o de un gobierno nacional, que es una de las cosas que está ocurriendo en el Ecuador. Con esto no quiero dejar de agradecer 3 brillantes intervenciones que nos van a llamar a la reflexión, no solamente a los asistentes, sino a los ecuatorianos en general, que vamos a intentar seguir con este tipo de conversatorios, ampliándolos sobre otros aspectos de la normativa ecuatoriana, pero además, como tienen ustedes en sus manos, se han repartido unas carpetas con unos papeles para hacer preguntas, abrimos el debate para que intervengan con papelitos las personas que tuvieran a bien hacer.